Retomamos entonces nuestra clase de escuela dominical. En el día de hoy entonces estaremos viendo el libro de Daniel, conocido para muchos ciertamente, la historia del profeta. Se sacan muchas clases de escuela dominical para niños en algunos episodios de este profeta. Algunas personas, bueno, esto es para niños. Realmente no es así, es revelación de Dios para todos nosotros con enseñanza de verdad importantísima. En cierto sentido, Daniel nos muestra, o el libro de Daniel nos muestra, cómo se puede vivir para la gloria de Dios en una cultura que cada vez es más secular, relativista y anticristiana. Hay una sección importante del libro en el cual nosotros podemos aprender cómo vivir en medio o inmerso en una cultura que es cada vez más secular, relativista y anticristiana. Si recuerdan, la semana pasada quedamos con que ya el imperio babilónico había invadido al país de Judá y se había hecho las deportaciones, y en este caso se habían destruido el templo, el país, y de alguna manera para estos judíos que están deportados en Babilonia, en el cual está Daniel, no hay cierto sentido de esperanza, están lejos de su país, están lejos de las reglas de vida, están lejos de las cuestiones que para ellos eran rectas y cuáles no. Su religión, entre comillas, ha sido abolida, y todos esos símbolos importantes y significativos para ellos han sido destruidos. Y en cierto sentido, alguien podría decir, bueno, seguir con la religión verdadera, o mostrar piedad, o mostrar fidelidad, era parte cuando vivíamos allá en nuestro país, en Jerusalén, las cosas iban bien. Ya aquí esto es otra cultura, es otra nación, es otro rey, otras reglas, otras leyes. Entonces aquello lo podíamos cumplir allá, pero aquí no se puede. Bueno, el libro de Daniel está para explicarnos que eso no es así. No es así, sino que una persona puede serle fiel a Dios, esté en el lugar donde esté pasando inclusive la situación que esté pasando. Daniel y sus amigos, que es lo que nos cuenta el libro o la profecía, no estaban precisamente donde ellos querían estar, no estaban viviendo las comodidades que a ellos les gustaría haber vivido. Sin embargo, el libro en su primera parte nos enseña la fidelidad de alguien que ha creído en Dios verdaderamente. La semana pasada vimos que la primera deportación o la primera invasión que hubo hacia Jerusalén de parte de los babilonios fue en el año 605. Recordemos que hubo 3 invasiones. La primera, 605, 9 años, en el 587 a.C. fue la segunda. Ahí fue llevado el profeta Ezequiel. Ya nosotros vimos Ezequiel la semana pasada. Daniel fue llevado en la primera oleada, la primera invasión, el 605. Y la tercera y definitiva visita babilónica, que terminó destruyendo todo, fue 10 años después del 587, cuando fue destruido Jerusalén. Daniel tendría aproximadamente, según todos los especialistas, entre 16 y 18 años. Era un jovencito, no era un adulto ya, consciente de sus responsabilidades. Esto nos enseña algo también, hermano. Para esta cultura, a esta edad, ya era un hombre responsable. Es siglo XXI que nosotros queremos seguir tratando a alguien de 16, 17, 18 años como un niño. Y por eso las personas terminan comportándose como un niño. O a veces tienen 40 años y todavía siguen como niños. Pero no, él es adolescente, él es juvenil. A veces hay algunas divisiones que se han hecho a lo largo de la historia de los hombres. Me refiero a la edad y al de esperar actos responsables de las personas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Pero Daniel tiene entonces aproximadamente 16 y 18 años, y usted puede ver las resoluciones que él tenía inclusive para serle fiel a Dios, aún estando distante, como les dije, de toda su cultura y de todo su país. Según el capítulo 10, versículo 1 de Daniel, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia,
fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Eso significa que cuando Ciro, el rey persa, toma el poder y él le dice que está escribiendo esa profecía, según la historia universal, esto sucedió en el 535 a.C. Significa, hermanos, que para ese periodo de que acabamos de leer de Daniel 10, Daniel tenía entonces 80 años. 80 años. Y en medio de las dificultades que les explicábamos o que hemos visto en el estudio de los otros libros anteriores, lo que significaba haber sido deportado de su país hacia otra nación y la esperanza de volver, nos dice, hermano, entonces que Daniel nunca volvió a Jerusalén. Nunca volvió. No volvió a su tierra, no volvió a su país, aunque lo rogaba con todo su corazón. Sin embargo, siempre fue fiel. Siempre fue fiel. Allí servía con fidelidad, sirviendo a otros reyes, porque significa que sirvió en el reinado de Nabucodonosor, el babilónico, en el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hubo otro rey entre ellos. Ustedes saben, la historia universal nos enseña que los medos persas invadieron a los babilónicos y entonces Ciro es el que gobierna en toda Medo Persa con Darío en esa población, en esas provincias de Jerusalén, y sin embargo dice que Daniel continúa en ese equipo que estos hombres, estos gobernantes tenían para el consejo. Era un hombre fiel, sirviendo a otros reyes, igualmente servía al Rey de Reyes. Su carácter se evidencia en fidelidad, confiabilidad, madurez, sensatez, prudencia y sabiduría. Todas esas cosas se ven en el primer capítulo, primero y segundo capítulo de Daniel. Un jovencito comportándose de una manera debida delante de las personas que estaban en ese momento gobernando. El libro, de todas maneras, no es una promoción para la persona de Daniel, sino que era para que vieran la grandeza de Dios y el absoluto gobierno soberano de Él sobre el universo. En eso consiste el libro de Daniel. Nosotros vimos la semana pasada que Ezequiel también está en Babilonia, ha sido deportado, y Dios le da una revelación de su gloria en Babilonia, en Tel Aviv. Para Ezequiel es impresionante porque esa gloria se veía en Jerusalén, en el templo, y está destruido. Pero Dios le dice, no, yo soy Dios en todas partes. Y no estoy confinado a un espacio geográfico o un mobiliario como era el templo tan apreciado para los judíos en aquel tiempo. Y en cambio con Daniel sucede lo mismo. Está en Babilonia y Dios le revela que Él es el soberano. Inclusive lo muestra de una manera que le da unas visiones diciéndole qué va a pasar en los siguientes años. Diciendo, eso va a pasar porque yo dije que Él decretó que así sucediera. Entonces vamos a ver la estructura del libro, cómo lo podemos entender. Algunos dicen, bueno, se puede dividir en dos partes. La parte que entiendo y la parte que no entiendo. ¿Por qué? Porque los primeros 6 capítulos del libro de Daniel es más una narración histórica de acontecimientos que sucedieron, y por supuesto la lectura de ese tipo de literatura, valga la redundancia, es más sencilla para comprender. A partir del capítulo 7 hay visiones apocalípticas. Nosotros hablábamos la semana pasada de lo dificultoso que es leer literatura apocalíptica, porque está llena de imágenes, de simbolismo, entonces tienen significados específicos, la cultura, el tiempo que siglo XXI nosotros un poco difícil tratar de reconocer, pero eso no quita que la profecía del libro es entendible, pues lo vamos a ver. Entonces algunos dicen, bueno, tiene dos divisiones, una parte histórica, los primeros 6 capítulos, y una parte apocalíptica llena de símbolos e imágenes, la segunda parte del libro. Eso sería una manera muy general. Sin embargo, el libro en sí tiene una división. Los entendidos
nos dicen que el libro está escrito en 2 idiomas diferentes y que tiene una división en sí mismo, por lo cual es mejor dejarlo de esa manera. El libro de Daniel, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, en la parte A, está escrito en hebreo. Esa es la primera división natural que le hace el mismo profeta, al mismo Daniel, a su libro. La segunda parte del libro, que corresponde desde el capítulo 2, versículo 4a, hasta el capítulo 7, el final del capítulo 7, está escrito en arameo. Ustedes recuerdan que el arameo es el idioma de los babilónicos, de los persas, el acadio, y Daniel fue instruido, según el capítulo 1, más sus amigos, en que aprendieran ese idioma. Inclusive se quedó como una lengua a la final natural de los judíos porque habían sido exiliados por mucho tiempo. En el siglo I, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, habló arameo. Hablaban arameo y griego, que para ese momento era la lengua oficial. Para este entonces, hablamos de unos 500 años antes de Cristo, el lenguaje internacional, porque obviamente son los medios de los persas que están gobernando, los babilonios junto a los medios de los persas después, es el arameo. Así que esa segunda parte del libro está escrita en arameo. Algunos comentaristas dicen que está escrito en arameo porque está dirigido a población no judía, para que todo el mundo supiera, sobre todo que esa sección del 2 al 7, hay varias visiones donde se muestra que Dios tiene el control de todo. A pesar de que imperios están gobernando, imperios que no creen, o imperios paganos están gobernando sobre la tierra, Daniel está diciendo, Dios está gobernando sobre ellos igualmente. Entonces, como un mensaje a esa población no piadosa, para que entiendan que Dios es el que gobierna. También podemos verlo como que precisamente los judíos han sido dispersados y conocen el arameo, es entonces para darle el mensaje de que obviamente es Dios el que gobierna. Y una última parte, la tercera parte, que es el capítulo 8 hasta el capítulo 12, nuevamente escrito en hebreo. Nuevamente escrito en hebreo. Vayamos entonces viendo algunos aspectos generales de estas estructuras. Por ejemplo, la primera parte del capítulo 1 nos enseña de que Daniel y sus amigos están inmersos en la cultura babilónica. Versículos 3 al 7 del capítulo 1. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Daniel entonces era de los príncipes, del linaje real. Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces aquí vemos que están ellos, y algo interesante. Daniel podría decirse que para esa época es lo que hoy llamamos un intelectual que conoce de muchas cosas, una persona preparado culturalmente, una persona preparado que es estudioso, que sabe de varias materias, una persona que conoce varios idiomas, una persona que conoce varias religiones. Y ese tipo de personas, no sé, yo sí he conocido gente así, a los cuales a uno le provoca, te invito a un café. ¿Y de qué vamos a hablar? De lo que usted quiera. Pero esas personas interesantes que hablan de cualquier tema y nos demuestran en su conversación que conocen de todo. Si habla de salud, sabe de medicina. Si habla de geografía, conoce muchas cosas. Si es cultural, habla de cultura. Si es sobre el pasado, habla del pasado. Sobre toda cosa, si es de tema de religión, puede decirte las cosas básicas de religión. Estas personas son conocedores, son intelectuales de los cuales uno disfruta o no conversación, o cuando hay una exposición de ese tipo de personas también lo disfruta. Una persona que sabía de historia universal y que estaba bien preparado. Bueno, así era Daniel y sus amigos. Aparte de eso, los entrenaron aún más
ya de manera más personal con la cultura babilónica, enseñaron el idioma y era así miren cómo eran estos reyes. No los quiero ver, prepárame los 3 años y después los veo. O sea, no iba a perder su tiempo en cualquier cosa, sino hablando con muchachos mejor preparados de los que ya estaban. Una frase importantísima de este capítulo 1 es que él propuso no contaminarse. Él y sus amigos. A pesar de lo que ya acabamos de explicar, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso significa que entre todos los deportados le dieron un trato especial a estos muchachos. Un trato especial en medio de los excesos que tenían este tipo de vida pagana. De las comidas, de las bebidas y de todo tipo, seguramente, de placeres que recibían. Pero Daniel, a pesar de tener esa libertad, hasta el pueblo normalmente más, digamos, en peores condiciones, no son tratados igual, pero me están tratando mejor a mí. Aparte de eso, bueno, me dieron, tengo un entrenamiento especial. Aparte de eso, disfruto de los manjares de la comida del rey. Oye, las cosas están mejor para mí que para los demás, en medio de todo. Sin embargo, ellos dijeron, no nos contaminaremos. Probablemente ese tipo de comida, festividades y todo tipo de excesos que tenían estos reyes tenían que ver con lo pagano. Los que vinieron el domingo pasado, cuando estábamos hablando de la comida sacrificada a los ídolos, pueden entender mejor lo que estamos hablando hoy. Daniel puede haber dicho, bueno, eso era ya en Jerusalén, pero aquí tenemos que aprender la cultura, somos esclavos. Participemos. Además, el Señor conoce mi corazón. No. Ellos propusieron de ninguna manera contaminarse. También vemos que en esa educación o esa reeducación que le dieron, también querían inclusive lavarles el cerebro. Un lavado de cerebro lo que le querían hacer, típico de los totalitarios. Un lavado de cerebro. A ellos los nombres de Daniel y sus 3 amigos de alguna manera eran una confesión de fe hacia el Dios creador, y estos les cambiaron los nombres para hacerles olvidar a su Dios y precisamente ellos entendieran los nuevos dioses. Antes de ver esa parte, nosotros vemos en el capítulo 1 versículo 21 cómo termina ese capítulo y dice: y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Estaba en la corte real, como les dije, en Nabucodonosor, luego con Belsasar y luego con Ciro. Daniel seguía fiel. El lavado de cerebro, como les decía hace un momento, por ejemplo, Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. A él le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa Bel proteja tu vida. Un dios pagano babilónico. Es un lavado de cerebro total, porque si a él le decía Daniel, era un recordatorio, Dios es juez, hay que temer. Ahora no lo llamo Daniel, ahora es Belsasar, no, Bel proteja tu vida. Una total limpieza mental que le querían hacer. A Ananías su nombre significaba el Señor ha sido dadivoso, recordando de que todo lo que tenía era por generosidad de Dios. Le ponen el nombre de Sadrach, mandato de Aku, el dios luna. A Misael, su nombre significaba ¿quién como Dios? El único Dios verdadero. Le cambian el nombre por Mesac, ¿quién como Aku? El dios luna, para que de alguna manera borrar su fe. Y a Azarías, que decía el Señor ha ayudado, le cambiaron el nombre por Abed-Nego, que significa siervo de Nebo. Entonces, pero aún así, nosotros vemos que la frase que se repite, ellos aún así propusieron no contaminarse. Una tremenda lección, hermanos, para nosotros. Sigamos adelante, el tiempo nos apremia. Segunda parte. Ya vimos la primera parte, no estoy detallando mucho porque, como les dije, es bastante entendible y usted puede estudiarlo luego. La segunda parte, que está escrito en arameo,
son los capítulos 2 al 7. Le voy a dar una manera cómo se pueden apreciar mejor esta sección. Los capítulos pueden conectarse y ellos de alguna manera hablan los mismos acontecimientos, solo que de una manera más amplia. Por ejemplo, el capítulo 2 y el capítulo 7 tratan del mismo tema, la misma visión o del mismo acontecimiento acerca de los reinados que vendrán en el futuro. Se da precisamente en el reinado de Nabucodonosor, cuando él sueña en el capítulo 2 sobre una estatua de oro, cabeza de oro, pecho de plata y esto. Y Daniel le interpreta que esos son 4 imperios. Eso es lo que ve en el capítulo 2. Ahorita lo vamos a ver en un cuadro, lo vamos a ver mejor. En el capítulo 7, Daniel ve 4 bestias. Y una bestia tenía cara de león, el otro tenía aspecto de oso, el otro de leopardo. Pero el significado, la interpretación es lo mismo. Es el mismo del capítulo 2, solo que un poco más ampliado. Diciéndonos que los gobernantes del mundo son como bestias. Así son los gobernadores. El capítulo, otro tema de estos 5 capítulos, de estos 6 capítulos, 2 al 7, son las liberaciones milagrosas intercaladas entre ellos. Por ejemplo, en el capítulo 2 está la visión del rey Nabucodonosor con la estatua de oro, y lo otro. Y luego en el capítulo 3 hay una liberación milagrosa con respecto a los 3 amigos que los quieren meter en el horno de fuego. Nosotros conocemos bien esa historia. Luego capítulo 4 continúa la historia. Capítulo 5, en el capítulo 6 hay otra liberación, pero en este caso es de Daniel, cuando Ciro lo mete en el foso de los leones. Es interesante que precisamente estas liberaciones milagrosas estén en la revelación de estos imperios gobernando el mundo, porque en cierto sentido sirven como ejemplo para el pueblo de Dios. Sí, estos imperios poderosísimos están gobernando y estos hombres poderosos atacan al pueblo de Dios en la primera liberación, los 3 amigos. Veamos a los 3 amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, como representando al pueblo, a la simiente de Dios, y los quieren matar y los van a meter al horno de fuego, y Dios los cuida y los protege en medio de toda esa dificultad. Luego vemos a Daniel también, que lo mete en el foso de los leones, y Daniel también es como representativo del pueblo de Dios, cuidado por Dios en medio de todas las dificultades. ¿Sí? Sí lo podemos ver. Son cosas que sucedieron a ellos, pero en cierto sentido no se enseñan lo que estamos, o no repiten la enseñanza que hemos tenido durante todos los profetas que hemos visto hasta hoy. A pesar de los poderosos, a pesar del poder pagano, a pesar de toda la invasión, Dios cuida a su pueblo, a su remanente que tiene fe en Él. Amén. Dios lo cuida. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque la respuesta de los 3 amigos cuando los van a meter en el horno es de suma importancia para los cristianos hoy en día. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque recuerdan que ellos dicen, tienen que adorar a la estatua que yo hice. Ellos no la adoran porque ellos saben que solo deben adorar a Dios. Bueno, los voy a meter en el fuego ardiendo 7 veces más. Él les dice, nuestro Dios nos puede librar, así que no la adoramos. Muchos evangélicos hoy toman solo esa parte. No, nuestro Dios me puede quitar la enfermedad. Sí, mi Dios me puede hacer próspero y quitar la miseria. Sí, mi Dios me puede quitar este problema. Sí, mi Dios puede sacar a mi hijo de las drogas. Mi Dios puede hacer que mi hijo viva. Mi Dios puede hacer que... Sí, la Biblia enseña que Dios es soberano y puede hacer eso cuando Él quiera. ¿Y cómo es la segunda parte de las respuestas de ellos? Y si no lo hace, es decir, porque Dios puede decidir no hacerlo. Dios en su soberanía, en su justicia, en su amor y en su santidad puede decidir o pudo haber decretado que nosotros muramos en ese horno de fuego.
Y a pesar de que muramos en el horno de fuego achicharrado, nuestra lealtad última será a Dios, independientemente de lo que Él haya decidido sobre nuestras vidas. La historia nos dice que ellos fueron resguardados, gloria al Señor. Pero nosotros debemos recordar, no nos prometió liberarnos de todos los problemas, pero sí nos iba a guardar en medio de todos esos problemas. Nos acompañaría y estaría con nosotros. Y nosotros a veces, Señor, esta situación, la que tú quieras, hermano, es difícil para mí. Yo sé que me puedes ayudar. Pero si no lo haces, o si decides que yo termine de pasar por esto, igualmente yo ratifico mi lealtad hacia ti. Los que vinimos el miércoles sabemos de qué estamos hablando. Amén. Entonces eso consiste en la liberación milagrosa, las dos liberaciones milagrosas, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Y una tercera sección que se enseña en estos capítulos, se pueden ver del capítulo 4 y 5, son los juicios divinos sobre los gobernantes del imperio. En el capítulo 4 vemos cuando Nabucodonosor se vuelve loco por juicio de Dios por 7 años, hasta que él reconozca que Dios es más grande que todo, y ahí se le vuelve la cordura. En el capítulo 5 vemos el juicio de Dios sobre Belsasar, que es un nieto de Nabucodonosor. Algunos dicen, bueno, ¿qué dice padre? Y entonces la Biblia está mal porque Nabucodonosor no tuvo un hijo que se llamara Belsasar. De hecho, Belsasar sí aparece en la historia universal, pero tiene otro padre. Pero el término padre utilizado en Daniel no se habla de progenitor inmediato, sino de antepasado. Entonces, obviamente, sigue la Biblia sin el error. Los juicios divinos sobre los gobernantes del imperio, un símbolo también del juicio divino sobre las naciones, como lo hemos visto en los últimos libros. ¿Sí estamos bien hasta acá, hermano? Esa es la segunda parte. Vamos a ver rápidamente el cuadro sobre las dos visiones más dramáticas que tiene el libro de Daniel con respecto al capítulo 2, la imagen de oro con pecho de plata, pies de barro, y luego las 4 bestias. Visión del capítulo 2, se encuentra en el capítulo 2. Voy un poco así, más dinámico, porque para el tiempo a veces se me lleva más del tiempo, y segundo, porque este es como darte una guía para que tú mismo también puedas estudiar el libro y cerciorar todo lo que estamos hablando. En la imagen que ve el rey Nabucodonosor, es muy interesante porque Nabucodonosor tiene el sueño, se espanta, pero olvidó el sueño. Llama a todos los sabios, a los sátrapas, y le dice, no, pero van a hacer algo. No solamente me van a decir la interpretación del sueño, me van a decir qué soñé y la interpretación del sueño. Entonces, obviamente, estos hombres se vuelven totalmente locos pero es que si nadie nunca ha pedido nada así, por lo menos díganos el sueño y lo interpretamos. Hasta que Daniel acude a Dios. Vamos a leer esa parte que en verdad se le da gloria a Dios de una manera bastante efusiva. Nabucodonosor manda a matar a todos sus sabios, a todos sus consejeros, porque entiende que nadie le va a decir el sueño. Arioc va a matarlos, y entonces en el capítulo 2, versículo 15, está hablando Daniel. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Luego, hermanos, Daniel, después que le va a revelar el asunto al rey, le dice, no mate a ninguno. Le pide la vida de los otros que no habían interpretado. Ahora, esa petición cobra fuerza cuando sabemos que en el resto del libro, estos hombres, con un celo mezquino hacia Daniel, siempre buscaban que el rey estuviera en contra de él. Y Daniel no actuaba igual. Cuando podía haberle dicho, mátelos porque son unos hipócritas mentirosos, no los mate a todos, yo le voy a dar la interpretación. Pero entonces Nabucodonosor luego perdona la vida de todos y pone en un estatus alto a Daniel. Esta es la visión, una imagen con una cabeza de oro. Ahora, no crean, aquí está la interpretación, su lado derecho. No fue que me lo imaginé, el mismo capítulo 2 explica la interpretación, pero lo vemos así para verlo más rápido. O sea, la cabeza de oro, Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro de esa imagen, eres un rey más grande. De hecho, usted va a ver que en la estructura de esa imagen, que es como la figura de un hombre, los materiales van decayendo en calidad, pero aumentan en fuerza. Son de menor calidad, pero son más fuertes y bestiales cada vez. La cabeza de oro, Babilonia, que estaba en ese momento gobernando sobre el mundo. Daniel le dice, después de ti hay una imagen, el pecho y los brazos son de plata. Esos son los medos y los persas que van a gobernar después de ti. Hermano, eso es una interpretación peligrosa. Yo le estoy diciendo a un rey, te van a tumbar y yo te voy diciendo quién es el que viene detrás de ti. Pero Daniel se lo está diciendo. Ojalá viniera un Daniel. La tercera parte es el vientre y muslo de bronce. Daniel explica que ese es el imperio de Grecia, con Alejandro Magno. Y las piernas de hierro, con pies de hierro y barro, son Roma, el último imperio que estaría sobre el mundo de manera global. Y hay un quinto imperio, mejor dicho, él dice, después que veo la imagen, aparece una piedra cortada, no con mano de hombre, hablando de decir que no tiene su fundamento en la fuerza humana. Entonces Daniel dice es el reinado del Mesías. Entonces Daniel está diciendo aquí una visión panorámica de lo que iba a pasar en los siguientes 1000 años a Nabucodonosor. Y es importante como la piedra cortada dice, aplastará a estos reinos. ¿Dónde hay una referencia en la Biblia anteriormente donde hay un aplastamiento de un poder sobre otro? Génesis 3:15. Está recordándoles la promesa mesiánica en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces esa es la visión que tiene Daniel en el capítulo 2, y Daniel, por revelación de Dios, le explica qué es lo que va a hacer Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Veamos la otra visión, la del capítulo 7. Son 4 bestias que él ve. Pero nosotros vemos en la interpretación que hace Daniel que consiste en la misma visión del capítulo 2, pero esta vez de una manera más amplia la visión que él tiene. En la primera imagen, entonces en la visión del capítulo 7, Daniel ve un león, una bestia con cara de león con alas de águila. Él le dice, esa es Babilonia. El león como el rey de las bestias, como la bestia más espléndida del mundo salvaje, y rapidísimo como era Babilonia para conquistar. Luego le dice, veo una segunda bestia que sale de las aguas. Por cierto, en Apocalipsis, yo le dije la semana pasada que para que entienda Apocalipsis debe leer Ezequiel, también debe leer Daniel, y usted ve cómo Juan tiene en mente estas visiones. La Biblia se interpreta a sí misma, hermano. Él ve una segunda bestia, es un oso levantado de un costado.
¿Por qué levantado de un costado? Porque es una combinación de dos imperios, los medos y los persas eran más poderosos que los medos. Por eso ese oso está levantado de un costado. La tercera bestia que ve Daniel es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Eso corresponde realmente al imperio de Grecia, con Alejandro Magno, el leopardo como una de las bestias más veloces del mundo animal. Los historiadores dicen que es impresionante cómo Alejandro Magno conquistó el mundo conocido con una rapidez que no lo demostró otro imperio grande, pero que también con la muerte de Alejandro Magno, ese imperio se dividió en 4, por los 4 generales que fueron Seleuco, Ptolomeo, Antígono, y Lisímaco y Casandro. Se dividieron el reino griego y de allí, bueno, después vino Roma. Y la última bestia, o la cuarta bestia, es una bestia terrible y espantosa con dientes de hierro y 10 cuernos. Los cuernos significan los reyes sucesivos que vendrían en Roma y que estarían gobernando. Fue ese el periodo precisamente donde nació el Señor Jesús. Eso entonces significa la visión del capítulo 7. Luego él tiene una visión de un reinado como de un hijo de hombre. ¿A quién se le atribuye ese título en el Nuevo Testamento? Al Señor Jesús. Nuevamente es el reinado del Mesías y se le da unas características también, capítulo 7 del libro de Daniel. Versículo 14. Está hablando, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. Eso es entonces el reinado del Mesías. Es interesante que le dice esto porque precisamente le estoy hablando de que vienen varios imperios, pero cada uno tiene su fin, van a pasar, pero va a venir uno que nunca va a terminar. Ese será un reino eterno y para siempre. Ese es el Mesías, el reinado del Mesías, versículo 18 del mismo capítulo 7. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hablándonos, hermanos, de que en ese reino todos aquellos santos, en la Biblia, el Nuevo Testamento dice que son aquellos que están unidos por la fe a Cristo, reinarán con Él. Hermanos, esta es profecía de la vida de Cristo y cómo se fue cumpliendo. Ahora, si usted es un judío que ha pasado después de estos acontecimientos 100 años, 200 años, 300 años, y usted dice, sí, va a venir un Mesías, y está ahorita bajo el imperio romano que lo trata como perro, no importa, viene el Mesías y ustedes van a ver lo que es bueno. Nosotros vamos a reinar, nosotros vamos a tener el poder, los vamos a agarrar en la bajadita, tranquilos. Y si aparece un carpintero diciendo que él es el Mesías, y dicen, el César pide impuestos, páguenle el impuesto. No, este no es el Mesías. Estoy esperando al que va a destrozar a la bestia, al león, al oso, al leopardo, a la bestia terrible, y nos va a dar las armas, y bueno, aquí se armó. Me estoy explicando cómo era la expectativa del pueblo judío entonces para quién era el Mesías. Y cuando vemos al Mesías que dice la entrada triunfal a Jerusalén en un asno manso y humilde, ellos esperaban que llegara un caballo blanco, así como tipo la foto de Simón Bolívar que nosotros tenemos. El libertador llegó y es Cristo en su estado de humillación. Cuando ellos dijeron que tú eres el Mesías, nos vamos a matar, porque esperaban al libertador y esperarían que ellos iban ahora a ser los gobernantes.
Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo explicó una y otra vez cuál era la naturaleza y las características de su reino. Mateo, por favor. Mateo capítulo 3. Es Juan el Bautista hablando y dice, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino de los cielos? Le pregunto yo a ustedes, hermano. ¿Cuál reino? ¿Ah? Ajá, pero ¿cuándo escuchamos nosotros de eso? ¿Quién nos dijo que venía un reino? ¿Cómo? Daniel, no lo acabamos de ver, hermano. Daniel, Ezequiel. Si usted hoy, miren lo que le quiero decir. Si usted hoy es la primera vez que lee este versículo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta legítima, ¿cuál reino estará hablando? Bueno, un reino, algo bonito, no sé. Si esta es la primera vez que usted, hoy yo primera vez que estoy leyendo, el reino de los cielos se acercó. Pero Mateo le está escribiendo a judíos. Y obviamente como consecuencia nosotros luego que judíos conocen la profecía, conocen las escrituras. Entonces, y Juan le está predicando a judíos en Jerusalén. Cuando Juan dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué entendió su audiencia? Que vino el Mesías está aquí, entre nosotros. Armémonos para ahora batallar contra los romanos. Esto es algo que en verdad el que lee por primera vez Mateo no va a entender, pero ya nosotros sí, gracias a Dios, porque conocemos las escrituras. Es el reino prometido en las escrituras. Por eso Pablo dijo, el evangelio como las escrituras lo dicen. Siempre, hermanos, el evangelio se trata como lo dicen las escrituras, el Antiguo Testamento. Capítulo de Mateo, capítulo 4, es el primer sermón del Señor Jesucristo. Luego de la tentación en el desierto, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? Ven el tema entonces del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento es, vendrá un reino. Del Nuevo Testamento es, llegó. A través del Mesías. El Mesías llegó. Y por último, capítulo 12 de Mateo. Obviamente sería todo el Nuevo Testamento, pero solo estas tres las vamos a examinar. Capítulo 12 de Mateo, versículo 28. Está hablando el Señor Jesucristo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Entonces el Señor Jesús, y más adelante Juan el Bautista está encarcelado y manda a preguntarle a Cristo, oye, ¿eres tú el que había de venir? Porque yo estoy preso aquí, me van a cortar la cabeza pronto. Las cosas no son como dicen los profetas o así literalmente. Esperamos a otro. Y el Señor Jesús le dice, no, soy yo. Los ciegos ven, los cojos caminan. Y a los pobres les he anunciado el Evangelio. Cristo anunció una y otra vez que su reino era de diferentes características a como los hombres lo venían viendo. Los hombres imponían su reino a través de las armas y la invasión, como lo hicieron Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, que lo estaban viviendo. Pero Cristo dijo, ¿cómo se entraba al reino de los cielos? ¿Cómo se entraba? Tenía que nacer de nuevo. Más difícil que agarrar una pistola y someter a alguien, ¿no? Porque yo puedo tener una pistola y someterte, pero no puedo hacerte nacer de nuevo.
Te puedo matar, pero no te puedo sanar. Bueno, es un poder de Dios que hace sobre aquellos que les he predicado el Evangelio. Amén. Y también que tenían que creer y confiar como niños. Creer lo que las Escrituras decían, y que Dios señaló a Jesús, como dice Pedro en su primer discurso, le ha hecho capítulo 1 y 2. Pedro está en su primer discurso: a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ahora manda que todos se arrepientan, porque si no los va a juzgar. Es el Rey entronizado y ha iniciado su reino y se está expandiendo de manera espiritual. Dice que nunca terminará. Cristo dijo: las puertas del Hades en la iglesia no van a prevalecer contra ella. Ni todos los gobiernos con su poder militar, ni el infierno completo va a atacar a mi reino, y no va a poder. 21 siglos después, estamos nosotros aquí, hermanos, anunciando el reino de Dios. Amén. Anunciando el reino de Dios. Distinto en característica, ojo, pero no te equivoques. No te equivoques. Él ha prometido volver. Y va a pagar a cada uno según su obra. A su pueblo va a darle el reino. Y a los desobedientes los castigará eternamente. Esa es la promesa. Hermanos, el tiempo se me fue. Y ya vamos a respetar el tiempo. Quería explicar una de las profecías también más emblemáticas del Antiguo Testamento. Era sobre las 70 semanas de Daniel. Pero el tiempo se ha ido. Si el Señor quiere, lo vemos la semana que viene, o si no, en otro momento, pero lo dejaremos para hasta aquí el estudio de hoy. Básicamente esas son las divisiones generales del libro. Se pueden estudiar luego mejor. Amén. Gracias, Señor. De verdad ha sido edificante para mi persona, Señor, estudiar tu palabra. Yo espero, Señor, que tú hayas usado mis indignos esfuerzos para que también mis hermanos puedan ver la verdad descrita, Señor, en este maravilloso libro, y su fe, Señor, también sea afirmada y hagas crecer y nos hagas, Señor, vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos en el resto de la mañana. Amén y amén.